Hay que tener cuidado con las sobreactuaciones. En un país en el que la palabra oficial ha defraudado tantas veces, la gente suele otorgar créditos a corto plazo. Mira, ausculta, trata de creer que esta vez las cosas serán de otra manera y arriesga. La carga del pasado le resulta tan pesada que prefiere una jugada audaz a la repetición monocorde de lo ya conocido y probado. La corrupción no fue la única razón del triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones de 2023, pero fue sin duda un gran motivador para que la sociedad decidiera correr el enorme riesgo que significaba apostar por un partido inexistente y por un líder rupturista, volcánico, que prometía barrer las peores prácticas de lo que él popularizó como la casta. Pocas veces el desprecio y la descalificación de los oponentes rindió tantos frutos. Sin dudas, Milei supo captar como nadie el hartazgo social. El actual presidente no solo prometió un cambio copernicano en las reglas de la economía, se presentó en sociedad como un revolucionario, como el líder de un nuevo fenómeno maldito que venía a triturar las prácticas habituales del poder tradicional. Los insultos, la rabia, subieron a escena. La motosierra representaba la voluntad de desmalezar viejas prácticas. Nunca dijo que rodarían cabezas ni prometió un baño de sangre, pero su revolución libertaria se presentaba como la consagración del desenfado. Su primera actuación como presidente, vale la pena recordarlo, fue jurar de espaldas al Congreso de la Nación. Sin casi nada, el hombre providencial les ofrendaba un desplante a las viciadas instituciones de un país cansado de mentiras y promesas incumplidas. Audacia no le faltaba. Luego, demostrando que, además de audaz, no comía vidrio, él lo habría dicho según sus biógrafos de manera más pedestre, también salió a lucir aptitudes como negociador. Hizo acuerdos, cooptó ejemplares de la vieja colección de encastados y armó una estructura de poder en la que no se requerían certificados de buena conducta ni pruebas de castidad. Aunque los humores sociales se pueden cuantificar, el gobierno pasó con las elecciones de mediano término una prueba importante. Nunca se sabe a ciencia cierta cuándo un hecho escandaloso se monta por sobre las otras falencias y termina por saturar el nivel de tolerancia de la población. En este último sentido, el reciente escándalo protagonizado por el jefe de gabinete Manuel Adorni, sus infantiles explicaciones sobre un viaje de trabajo que terminó siendo además un paseo familiar a costa del erario público, no pueden tomarse como síntoma concluyente, pero tampoco como un percance menor. Cuando se sobreactúa a pureza, toda defección ética potencia el impacto de los actos indebidos. Para colmo, el ex vocero presidencial, mascarón de proa de la anticasta, no tuvo mejor idea que victimizarse. Ya pidió disculpas por aquello de deslomarse, pero nadie le quitará de encima el horrible impacto que causó su desliz. El Estado es una asociación ilícita, ha dicho infinidad de veces el presidente, haciendo gala de uno de los postulados de la doctrina libertaria. Su rigidez conceptual terminará por incrementar el impacto de las posibles defecciones tanto de él como de su entorno. Por ahora es difícil de evaluar la conducta que irá tomando la sociedad. Pero si el cinturón sigue apretando, el gobierno debería considerar que la mera falta de una alternativa política razonable y el espanto por el pasado no parecen ser capital suficiente para mantener la nave a flote. No se puede apostar a la suerte. Puede fallar. Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie.
Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Sin una sola falla. Buen mediodía de domingo. Estamos como siempre acá, en el barrio de Palermo, haciendo esto que tanto nos gusta y que hemos denominado así, como una intención, haciendo pie. Está ya en el estudio mi compañero de tareas, el filósofo, el poeta, mi amigo Santiago Kovadlov, a quien le doy la bienvenida. Hola, Santiago. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen domingo. Muy bien. Y hoy lo tenemos a Fernando en la conducción en reemplazo de Mónica Ferreira. Así es, bueno, un placer estar con ustedes. Aquí he estado alguna vez, así que es una linda reiterancia. Más de una vez, che. Sí, me parece. Sí. Ya lo creo, bienvenido. Bueno, bienvenido, Fernando. Con ustedes, con Jorge y con Santiago, haciendo pie aquí en la 1110. Bueno, y que tenemos además un staff que va a estar poniendo todo para hacer un muy buen programa, como es habitual. En la cabina técnica lo tenemos a Nicolás Espineta, en la coordinación de aire, Natalia Zubelí y Celeste Álvarez, producción Gabriel Matera y la producción también general, en este caso de Mechita Laguna. Coordina todo Raquel Aparicio, haciendo pie con la conducción de Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Estaremos aquí entonces disfrutando de todo lo que ustedes nos traen. Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo pie. Buscando acuerdos en el disenso. Con Jorge Sigal. Es economista, CEO de la consultora Moiger, especialista en el desarrollo e implementación de estrategias de negocios efectivas. En su vasta trayectoria se ha convertido en pieza clave de consulta y decisión en los directorios de grandes empresas argentinas y latinoamericanas. Es además profesor de estrategia en la UBA, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de El Salvador. Estamos ya en contacto con Fernando Moiger. Hola, Fernando. Santiago Kovadlov y Jorge Sigal te saludan. Hola, Fernando. Santiago, Jorge, buen día. ¿Cómo va? Bueno, Fernando, estamos interesadísimos en esta conversación que lo que pretende es, diría que básicamente lo siguiente. La situación económica es complicada, la gente se ajusta el cinturón y sin embargo los indicadores, de entre ellos los que vos has dado, muestran que el gobierno todavía goza de la paciencia ciudadana. ¿Podrías empezar por aquí? Dale. Estamos tan asombrados como creo que gran parte del país. Desde enero del 24 empieza un ajuste de una relevancia muy potente, muy fuerte, probablemente de unos ajustes más fuertes que sufrió nuestro país. La ciudadanía es ajustada y acepta el ajuste. Y esto es la primera vez que un país latinoamericano le ocurre en la historia del siglo XX para acá, y justo en la Argentina, que es uno de los países más díscolos al respecto. Este es el primer contrasentido. Todos los indicadores marcan que este aval no es, salvo el núcleo duro ideológico. La gente le está pidiendo al gobierno: desarmame un modelo económico en el cual creí, en el cual confié y que no me funciona. No le funcionó en el final a mis abuelos, no le funcionó en toda la vida a mis padres, y yo quiero para mí y mis hijos un camino diferente, que no está claro, que no está propuesto, pero que avala este desarme, a pesar que los desarmados son las víctimas. Fernando, damos algunos datos concretos, a ver si se entiende hacia dónde vamos, ¿no? Yo te doy estos datos y vos me decís si son ciertos. Cayó un 45% el consumo de pan en Buenos Aires. 2025,
400.000 toneladas de ropa importada ingresaron a la Argentina, con lo que significa para la industria argentina. En Cava hay 284.000 inmuebles a la venta o en alquiler, 385, por cierto, más que en 2025 y 45% más respecto al trimestre anterior. ¿Estos datos son así? Tal cual, y estás potenciando este contrasentido. Ujú. Es decir, estos datos verifican el nivel de crisis económica y social que vive la Argentina, con la gente con muchas dificultades ya no de llegar a fin de mes, de no llegar al 15 o el 20 del día mes. Esta situación es mensualmente más compleja porque la inflación está por delante del salario sobre salarios restringidos. Recién, sobre todo los estamentos econométricos, el consumo del año 23 recién lo lograríamos restablecer en ese volumen en el año 30, te imaginas lo que falta para el 30. Sí. Entonces, puedo llenar de datos que augurarían una situación distinta a la que estamos señalando. Y este contrasentido lleva ya más de 2 años. Ajá. Ahora, si a la luz de lo que estás planteando, Fernando, esa expectativa, esa demanda social que se le hizo a este gobierno, empieza a verse al menos parcialmente minada por los hechos, ¿dónde más se sostiene la expectativa? Vale, Santiago, como siempre, profundo. Los hechos le verifican a la gente y no lo minan. Esta es la primera cuestión que nos cuesta siempre para empezar esta conversación. La gente siente y verifica que le están desarmando un modelo en el cual seducido y abandonado, digamos. Creyó y no le funcionó. Y creyó por muchos años. Recordemos que nuestro país lleva 15 años sin crecer en todos los signos ideológicos. El año pasado creció, que es una recuperación, y este año va a volver a crecer, que es otra avance en la recuperación. Ahora, este crecimiento es totalmente desigual. Si nosotros definiéramos a nuestro país históricamente, lo que se llama la Argentina es como una media luna de grasa bien alargada. Esta imagen es tremenda, más para este momento del domingo, que comienza en la capital federal muy finita, en el cabo de la media luna, se engrosa mientras recorres Rosario y Córdoba y se ensancha en este camino de Rosario y Córdoba y vuelve a angostarse llegando a Mendoza. Esta media luna, que es lo que se llama la Argentina calle en el mundo y lo que técnicamente llamamos un corredor, concentró hasta acá el 75% del Producto Bruto, el 80% de la población económicamente activa y más del 90% de las comunicaciones. Ese es el país que se está desarmando. Esta media luna genera el excedente del agro puesto a la sustitución de importaciones de la industria. Ese país tiene un empate técnico, hegemónico, como hace tantos años definió Portantiero, que no camina, que no logra avanzar ni en términos políticos, ni en términos económicos, ni en términos sociales, y pendulariza desde la vuelta a la democracia cualquiera de las gestiones. A ese país le empieza a madurar después de 15 años, no es de este gobierno, después de 15 años, pero le empieza a madurar ahora, y probablemente en el 27 se siente mucho más fuerte, un país vertical que comienza en el norte de Jujuy, llega hasta Neuquén y está discutiendo si va a avanzar en la Patagonia. Es un país extractivo, es un país petrolero, es un país minero, es un país gasífero, y ese país no tiene proyecto de cómo distribuye la renta que está empezando a generar. Con lo cual, tenés crecimientos en provincias muy chicas que parten de base muy baja, pero que crecen al 10 o al 12% de su producto, que crecen a nivel laboral sin poder compensar el pato de la boda, que es el Gran Buenos Aires, y que no tienen un proyecto con el excedente, con lo cual crece y conurbaniza. Interesantísimo. Sí. Estamos hablando con el economista Fernando Moiger. Estamos tratando de entender
este contraste que parecería haber entre un ajuste muy fuerte del cinturón de los argentinos con todavía el sostenimiento, casi diría yo, sin grandes percances, por lo menos desde el punto de vista social, del gobierno de Javier Milei. Me preguntaba en este sentido cuánto de otros aspectos de la vida política que han afectado a los gobiernos anteriores, por ejemplo el tema corrupción, indicios de corrupción, indicios de malos manejos, incumplimiento de palabras en el sentido de no voy a pactar con tal, bueno, cosas que han pasado en este gobierno. ¿Cuánto de eso influye en la opinión de la gente? Mientras la gente siga creyendo, o por parte de la gente, porque la verdad hay solo una parte de la gente claro, que cree que es relevante, pero solo una parte de la gente cree, por favor. Pero mientras ese segmento que domina la escena política y pública siga creyendo que este desarme forma parte del mandato y se continúa, forman parte del devaneo natural de los medios y de la política, no de la gente. Correcto. Esto ya lo vivimos. En el kirchnerismo pasó durante ¿cuántos años? Sí, claro. 2 décadas, ¿no? Por lo menos de hegemonía. Claro. Ya lo vimos. Sí. Entonces, solo cuando la crisis económica derrue esa promesa, salta todo junto. Ahora, Y sí, seguí, por favor. no, y también queda como expuesto una especie de republicanismo no coherente entre quienes critican de una manera esa gestión y cómo hasta acá ven esta gestión. Pero esto estoy hablando de un análisis más microscópico, tampoco la sociedad lo está viendo. Si uno se pregunta qué indicios hay en el campo opositor, no solo de una comprensión de lo que estás planteando, sino de un pensamiento alternativo que permita entender que la esperanza social necesita realimentarse en otras formas de fe o de expectativa. ¿Vos crees que hay, aunque sea individuos, figuras que se estén replanteando esto con esa intención? Las hay, he conversado con algunos de ellos en términos confidenciales, pero es de individuos, Santiago, no es de sectores, básicamente porque implicaría primero plantarse en otro lugar, que es identificar dónde está la sociedad. La gente está tratando de retornar a la sociedad a donde ella está, acá. Estamos en esa etapa de ese proceso, con lo cual no aparece todavía ninguna de estas cuestiones a la luz, básicamente porque hoy el debate va a empezar y camino a unas elecciones del año que viene que van a comenzar muy temprano, fin de este año, porque todas se van a anticipar, todas las provincias van a anticipar elecciones. Camino a eso, lo que empieza a discutirse es cómo puedo armar este desarme y no qué modelo alternativo tengo a esto. La Argentina quiere y siempre quiso insertarse en el mundo. La imagen de país que vivió en los últimos años casi como de los más lúcidos y el único que no se inserta en América Latina, el único diferente, casi cuestionado por sus propios países limítrofes, sí, es lo que la sociedad argentina no quiere. Quiere insertarse al mundo, y para insertarse al mundo requiere no tener déficit fiscal, tener las cuentas equilibradas, tener una moneda estable, cualesquiera sea, y tener un país sin inflación. Claro. Ninguna de esas cosas todavía verifican. Estamos hablando con el economista Fernando Moiguer. Estamos tratando de entender esta dicotomía que parecería haber entre una crisis económica que no afloja y, sin embargo, la paciencia ciudadana, ¿no? Me parece, me estaba preguntando, esto que vos decís, ¿cuánto de... O sea, lo que hemos visto ya en otros países, creo que esto es muy importante, lo que vos comentabas, ¿no? Chile, bueno, casi toda América Latina está votando por la estabilidad económica, ¿no? O sea que tampoco somos tan originales. ¿Es así?
absolutamente, casi te diría, somos los últimos en subirnos a esta imagen, básicamente porque por la nuestra no funcionó, no jugamos a la nuestra. Claro. No es que no pretendimos eso. Ahora, Jorge, vos decís una palabra que me gustaría que pensáramos los tres juntos. Sí. Y es la palabra paciencia. La gente no tiene paciencia. Cuidado. Muy bien. Ojo. A ver. No es una postura pasiva. La gente la está pasando muy mal y vive en un estado de estrés absoluto, jugando a salvarse ella, jugando a buscar. Entonces, cuando vos decís, el volumen de ropa importada que ingresó, lo compró esta gente. Claro. Y eso le permitió asignar mejor su salario. Y estamos en un punto donde la Argentina está enamorada de los valores de ser argentino, nos da tope en 25 años de medición la argentinidad. Ahora, no es una argentinidad ni escolástica, ni de la aurora, ni de la bandera. Ajá. Es lo que juntos nos ahorramos, los que nos juntamos en nuestras casas. Hoy la gente empieza a no ir afuera y come en sus casas con sus amigos, es el fernet, es el asado, es la carne que resurge con fuerza aun cuando está carísima, son los alfajores, es decir, esa cosa que el mundo también valora de la Argentina. Ahora, no tiene ningún problema en consumir, y lo dice explícitamente extranjero, si eso le es más barato. Claro. No pasa por ahí la Argentina, el compre nacional no es un valor. Ahora, es muy interesante lo que planteas, porque impide, digamos, determinar un factor identitario dominante. Es de una diversidad tal el repertorio de recursos, digamos así, con los que la gente intenta sostenerse en un proyecto de vida, que sin embargo uno se pregunta hasta dónde la política y los ideales de una sociedad pueden converger cuando el discurso oficialista es un discurso de promesa. Sigue siendo un discurso que apunta al denme tiempo que allá vamos, y los hechos parecieran no evidenciar que ese tiempo venidero esté cerca, que ese tiempo venidero sea discernible. Y entonces, claro, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Es posible infundir credibilidad mediante un discurso que de alguna manera tiene fuertes connotaciones redencionales? Podemos compartir, Santiago, conceptualmente esto que planteás. Ahora, el discurso opositor también fue de promesa y no verificó para la gente. Sí, claro. Entonces, empecemos por ahí. Entonces, si vos seguís discutiendo desde ese mismo lugar, es difícil que pueda ser escuchado. Ajá. El discurso del gobierno, que sigue siendo de promesa, comparto, tiene pequeños verificadores que hasta acá funcionan, y la gente haciendo un esfuerzo sobrehumano para esto, diciendo, bueno, no quiero aflojarle sin ver alternativa seria, que vos mismo describís que todavía no aparece. Me gustaría, Fernando, estamos hablando con el economista Fernando Moiger, me gustaría, Fernando, ¿qué está pasando en este sentido con los jóvenes? ¿Sigue siendo el sostén fundamental de esta paciencia ciudadana, aunque ya lo dijiste que no es paciencia, esta esperanza de alguna manera de la sociedad? ¿Es la juventud, está sostenido fundamentalmente sobre los pies de los jóvenes? Sí y no. La respuesta tiene dos derivadas. Uh-huh. La primera es, los jóvenes en los últimos, post pandemia, se dividieron por primera vez en la historia desde que se mide, en estos últimos 120 años, desde que se mide socialmente, los jóvenes se han dividido por primera vez por género. Ajá. El femenino tiene la postura del viejo joven, transformador, revolucionario, y el masculino se ha puesto en postura de derecha, mucho más firmes, casi te diría conservadoras. Mira. El masculino avala al gobierno, el femenino muchísimo menos. Ahora, estos jóvenes que fueron traccionadores de la victoria del gobierno fines del 23, lentamente se van alejando y solo quedan los jóvenes de clase media, jóvenes masculinos, clase media y clase alta, que sí lo sostienen. El resto se está corriendo rápidamente. Sorprendente. Sí, muy interesante. Muy. Me quedó boyando, porque lo hablamos nosotros en la introducción del programa, Santiago, como temas
éticos, por llamarlos de alguna manera, el caso Adorni, pueden pegar en la adscripción al oficialismo. ¿Pega eso en la sociedad o es un tema menor que preocupa a los medios? Hoy la promesa central del gobierno va a ser medida por la inflación. Eso el gobierno lo tiene claro y la oposición también. Claro. La inflación viene creciendo, el contexto internacional no le augura de continuar en estos marcos un futuro a la baja, y se va a medir ahí. Una vez que se mida ahí, van a aparecer los Adornis de este mundo o el 3% de Carina, como aparecieron las valijas o aparecieron las leches, podés ir al año que quieras. Luego que esto la gente no crea más. Mientras este segmento mantenga la esperanza, como bien definís, de que es posible que esto funcione, salvo que quede bombardeado, no ha lugar. Claro. Fernando Moiger, ha sido para nosotros muy enriquecedor conversar contigo y ojalá que lo hagamos pronto de nuevo. Te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo y mucha gratitud. Abrazo grande, Santiago, Jorge, buen fin de semana. Igualmente, chao. Dialogar, debatir, reflexionar. Aceptar, conceder, convivir. Haciendo pie, buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal. Es director de orquesta. Se desempeña como director principal invitado de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Ha dirigido numerosos conciertos en el Teatro Colón y el Sodre de Montevideo, colaborando con las principales orquestas de Argentina, Brasil y Chile. De 2018 a 2024 fue regente y director musical de la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y actualmente es profesor de dirección orquestal en la Universidad Nacional de las Artes, UNA. Él es Ezequiel Silverstein y en X usted lo puede encontrar en @ecelsilverstein. Ya estamos entonces en contacto con Ezequiel, Santiago Kovadlov y Jorge Sigal te saludan. Muy bienvenido. Hola, muy buenos días, Santiago. Jorge, es un gustazo estar dialogando con ustedes. Igualmente para nosotros, no te imaginas el caudal de preguntas que tenemos, por lo tanto vamos a comenzar por alguna, porque por favor, digámosle adelante a nuestros oyentes que es la primera vez en nuestra ya considerable historia que entrevistamos a un director de orquesta. Y lo que quisiéramos preguntarte inicialmente no tiene tanto que ver con tu función de director, sino con tu función docente. Decinos, ¿qué se enseña cuando se enseña dirección orquestal? Y yo siempre, digamos, cuando estoy en ese rol docente, saben que como que trato de acordarme cuando yo fui alumno, o como ponerme, como decirlo de alguna manera, del otro lado del mostrador. ¿Qué es lo que necesita un músico? Porque para ser director de orquesta tenés que ser músico primero. O sea, no puedes comenzar tu vida musical diciendo quiero ser director de orquesta. O sea, yo venía de años de estudios del piano, de años de estudio de la teoría y del análisis y la música en general, digamos, y de un bagaje intentando nutrirme de conocimiento, de escuchar música en vivo, no solo música académica, sino que también todo tipo de géneros. Pero lo que sí enseñamos es una estructura integral de alguna manera, porque primero y principal, digamos, decir cuál es el rol de un director de orquesta, por qué hace falta un director de orquesta, ¿no? Porque uno piensa, ¿no? O sea, ¿por qué la orquesta no puede tocar sola? Claro. ¿Por qué, no? ¿Cuál es? Y aparte algo que suele siempre decir un grandísimo director, que es Benjamin Sander, dice como que el director de la orquesta es el único que está parado allí y no emite ningún sonido, no tiene un instrumento, pero en realidad su instrumento es la orquesta. Exacto. Digamos, lo que pasó con el
la evolución de la historia de la música es que cada vez se fue haciendo más denso, más complicado, más intrincado la cantidad de personas que digamos, forman parte de un hecho musical, porque todo esto nace de la música de cámara. Digo, imaginemos lo primitivo, un solo instrumentista, un pianista, un violinista, un chelista, lo que sea, tocando solo es él mismo, ella misma, y no hace falta nada más. Pero cuando empezamos a hacer ya dos, cuando pensemos en dos músicos tocando el piano a cuatro manos, un dúo de violín y piano, lo que sea, pensemos en lo básico. Para comenzar y para terminar, o para un cambio de velocidad, lo que sea, alguien tiene que dar esa señal. Claro. Después vino el cuarteto de cuerdas, después se fue expandiendo. Entonces, bueno, de repente, cuando pensamos en una orquesta de 80 músicos, que uno tiene un concierto el día sábado y tenés 4 o 5 ensayos para llegar a hacer eso, si empezamos a opinar todos de cómo tiene que ser o dar diferentes ideas y demás, no se llega. Entonces, se decide y se crea la presencia de un director o una directora para que realmente, de hecho en inglés es conductor, como se dice, y que de alguna manera efectivamente es quien maneja, quien lleva a un puerto a la música. Ahora, ¿desde dónde? Desde un millón no un millón, pero muchas aristas. La interpretación, principalmente, porque la partitura es un medio, nada absoluto. No es como una receta, digamos, de una cantidad de ingredientes específicos y que gracias a eso uno los pone en una marmita gigante hacia una poción y tenés la quinta sinfonía de Beethoven. Claro. Porque aparte, digamos, cada orquesta es diferente desde un montón de aspectos, son seres humanos diferentes, Claro. las condiciones y la estructura que tiene donde ensayan. La música, digamos, la quinta de Beethoven, traigo ese ejemplo porque es una de las obras más interpretadas y más conocidas del mundo. Se sigue tocando y se va a seguir tocando siempre, justamente por esto, porque va a seguir renaciendo de alguna manera. Claro, va a seguir entonces, renaciendo de la mano de la interpretación en la que incide tanto la personalidad del director como la lectura global que se haga de esa partitura. El papel de la interpretación en la lectura de una partitura sigue siendo decisivo. Si yo te preguntara a vos, dabas el caso de Beethoven, yo me acordaba de haber leído recientemente algo, y es que Cherubini y Weber subestimaban a Beethoven, así lo leí, y subestimaban a Beethoven de una determinada lectura. ¿Cuál es la lectura, digamos, que hoy para vos podés brindar de una sinfonía como la quinta, como para fundamentar y justificar en el sentido más hondo del término tu interés por él? ¿Qué te brinda esa sinfonía a vos, director? Es que para mí esa sinfonía y ese autor, es más allá que venía de sus precursores de Haydn y de Mozart, como se conoce la primera escuela vienesa, con composiciones muy prolíficas, digo, Haydn 104 sinfonías, Mozart 41, pero fíjate que Beethoven llega a ser de alguna manera solamente 9, entre comillas, solamente, ni más ni menos, pero es realmente para mí quien sentó las bases y los pilares del sinfonismo y del mundo de, digamos, la orquesta realmente como un instrumento y un género para el cual los compositores realmente deseaban componer, porque bueno, mismo Beethoven compuso solamente una ópera, por ejemplo. Entonces eso también tiene cierta relevancia. ¿Por qué solamente? Bueno, porque se dedicó y quiso digamos, darle mucho más pensándolo en el detalle en su composición. Pero a mí me parece que, bueno, como siempre pasa, ¿no? Santiago, vos sabés muy bien, las vanguardias son siempre resistidas de alguna manera. Y con el tiempo se entiende. Y no, digamos, todo el desarrollo que tuvo la música académica de ahí en adelante no hubiera sido para nada lo mismo sin Beethoven, no tengo dudas. Estamos hablando con el director de orquesta, Ezequiel Silverstein, tratando de adentrarnos en ese mundo misterioso que tiene para nosotros no solo la música, sino también justamente el rol del director, ¿no? Que muchas veces uno se pregunta, pero ese tipo que está con la batuta, ¿qué observa? ¿Qué señala? ¿Qué es lo que puntualiza cuando está dirigiendo la orquesta? Me gustaría saber cómo es ese momento, ¿no es cierto? Que es un poco inimaginable para quienes no tenemos idea de lo que es el rol de un director. Es que sabes, Jorge, que a mí me pasaba lo mismo cuando yo era joven y iba a los conciertos. Claro. Y me empecé a enamorar de la orquesta y de repente empecé
a ver cada vez más y cada vez más a los directores, y como dije en alguna entrevista, yo sentía que eran como hechiceros, como que, ¿qué están haciendo? ¿Cómo logran con esos movimientos realmente inentendibles e inexplicables y que son muy personales aparte? Porque, a ver, volviendo a la docencia, sí, nosotros, el docente de la dirección orquestal enseña esquemas de cómo dirigir, hay técnica de dirección, o sea, efectivamente, pero después es muy personal, como también es muy personal la forma de interpretar un instrumento. Pero la realidad hay algo muy importante. Cuando uno va a un concierto, a una función de ballet, una función de ópera, eso ya es un resultado final. Detrás de eso, y el trabajo realmente interesante, es en la preparación, en los ensayos. Y detrás de eso, aún más, cuando el director o la directora tiene que preparar y estar en su estudio con la partitura semanas, meses, preparando una pieza. Entonces, o sea, es como todo una vista hacia atrás. Yo, por ejemplo, doy un ejemplo. En mayo próximo hago un ballet en Uruguay, el Corsario. Sí. Es un ballet que ya hice en el Colón hace unos años, pero ahora me reencuentro con esa partitura. Entonces aprovecho estos meses en mi casa para volver a la partitura, ver, etcétera, etcétera. Pero ahora, yo luego tengo que ir primero a ensayar con la orquesta, ir en paralelo a ver a los bailarines, digamos, en un ballet, por ejemplo, la orquesta está en el foso y el director es quien lleva adelante el espectáculo, al fin y al cabo, ¿sí? Entonces es una grandísima responsabilidad. Y a ver, las indicaciones básicas, digamos, lo básico, como digo, es cuándo comienza, cuándo termina, cuándo hay alguna variabilidad, digamos, entre las velocidades, pero también aparte, o cuando entra algún instrumento o algún otro, pero aparte de todo eso, y lo lindo y lo que uno va desarrollando, es cómo con tu gestualidad, de alguna manera, estás decodificando y transmitiéndole al músico lo que esa partitura, esa frase musical en ese momento quiere decir. Por eso, a ver, hay los grandísimos directores, es porque realmente motivan tanto y es tan bella su forma de algo que es absolutamente, a ver, Jorge Santiago, es muy subjetivo lo que les estoy diciendo. Claro, sí, no, pero de eso hagan se trata. El gesto con la mano izquierda, envolviendo, no, yo, a ver, por ejemplo, el mes pasado hice un concierto con la Orquesta Estable del Teatro Colón, que entre otras obras estaba la primera sinfonía de Brahms. Sí. Que Brahms es un autor que me gustó, que hace pocos días escuchaba a un director alemán que se llama Herbert Blomstedt, que tiene más de 90 años y sigue dirigiendo, es una verdadera maravilla. Y él dice, toda la música de Brahms es una canción, y realmente es así, como que parece que es tan bella su música. Entonces, bueno, de alguna manera intentar, aparte de dar estas indicaciones de entradas, de tiempos, de lo que sea, de transmitir a los músicos el universo de esa partitura, porque no nos olvidemos, pero tal vez los oyentes no lo saben, pero eso es importante. Yo cuento con una partitura general, digamos, en la cual tengo a todos los integrantes de la orquesta, pero cada integrante de la orquesta solamente tiene su partitura, los violines la suya, las flautas la suya, ellos no saben lo que toca el resto, entonces también está justamente, porque aparte de observar, lo más importante en realidad es escuchar. Acabás de dar una caracterización muy interesante de la función del director. El músico es un protagonista de su instrumento. El director es de la totalidad de los instrumentos que están en juego. Claro. Esta función donde convergen las partes en un todo me hace recordar también, por lo que decías del director, al parentesco que hay entre un director de cine o un director de teatro con un director de orquesta. En principio son los que tienen esa cosmovisión o visión de conjunto que es solo de él, digamos. Él es el que tiene la responsabilidad de entender el papel que las partes juegan en relación al todo. Ahora, hay una diferencia. Al director de orquesta se lo ve en el estreno, a los otros dos no. No. Sí, eso es verdad. No, se lo ve y aparte y es protagonista. Claro. O intentamos, pero también esto me dijeron siempre mis maestros, como que uno tiene que, para los músicos y demás, tratar de alguna manera, cuando te necesitan, estar, pero cuando no interferir, digamos. Es importante que la música pueda fluir y tampoco... Hay digamos, muchísimos tipos de formas de dirigirse y demás, y efectivamente tienen que ver mucho con las personalidades. Sí. Pero a mí lo que me sedujo realmente en su momento, ¿por qué decidí ser director de orquesta? Porque realmente, entre mis amigos soy el único, no tengo amigos médicos, empresarios,
sé de profesiones liberales, digo de todo, pero director de orquesta soy yo solo. Claro. Y la realidad es que tiene más que ver con un amor muy integral por la música, yo vengo de familia de pianistas, de músicos, pero director de orquesta también, soy el único, pero allá me parece que radica esta sensación de encontrar en la orquesta, que me sigue pasando y que me va a pasar hasta mi último día, algo que me parece milagroso realmente, que todas esas personas que entran a la sala de ensayo con sus dramas, con sus problemas, con sus historias a cuestas, cuando el reloj marca las 9, comienza el ensayo y nos realmente entregamos a la música. Entonces es tan lindo y a su vez, como les decía hace un rato, una responsabilidad muy importante la de manejar eso, ¿no? Y de ganarse el respeto también de los músicos, Claro. cosa que no es menor. Digo, yo tengo más de 10 años dirigiendo, pero al principio no fue fácil. Ante todo, imponerse como director ante la propia orquesta. Claro. Estamos hablando Sí. con Ezequiel Silverstein, nos queda un par de minutitos para aprovecharlo. Me estaba preguntando, Santiago, ¿en qué medida juega el carisma del director? Estamos acostumbrados a algunos directores, también lo Ezequiel comentaba, algunos directores muy protagónicos, que ocupan mucho lugar, que uno los recuerda por la gesticulación, por el énfasis, por la vehemencia. ¿Esto es imprescindible? ¿Vos sos un tipo carismático y vehemente? No me gusta ser autorreferente. Ah. A ver, no, o sea, qué sé yo, pero reconozco que hay algo en mi forma de ser que agrada, porque me lo dicen en las orquestas. Qué lindo, por ejemplo, termina un ensayo, qué lindo trabajo y qué buen clima de trabajo, y eso se genera a partir de cierta forma de ser realmente. Claro. Pero estabas comentando esta cuestión de algunos directores, pero por ejemplo hay un director que es Myung-Whun Chung, que fue muchísimos años director de la Filarmónica de París, y es el director designado de la Scala para ser el próximo director musical. Él, Sí. como oriental que es realmente, tiene una forma de dirigir y tan tranquila y tan específica, como mismo Ken Nagano. Él es digamos, descendiente de japoneses, pero desarrollado en los Estados Unidos. A mí me gusta mucho esa forma en la cual realmente está también medida de alguna manera, pero sí, a ver, si vos no tenés un carisma y una vehemencia, como te digo, tenés que manejar 60, 80, 100, imagínate que es un concierto con coro, tantas personas, que realmente es algo, para mí sí es algo muy necesario, porque si sos muy introvertido o muy para adentro, no funciona. Pero tampoco, hay un término muy interesante que me gusta siempre en inglés, que es lo de show off, ¿no? Como medio ser, eso no, esa parte, salvo, a ver, algunas sí me pasa, viste, qué sé yo, en conciertos populares o así, que te invitas a la gente a aplaudir, bueno, es ahí, pero es un poquito y no pasa nada. Claro. Pero a mí me gusta, a ver, si me preguntan cuál será tu referente, yo decidí también ser director de orquesta viéndolo de chico acá a Zubin Mehta. Él es mi formato, que lo sigo viendo al día de hoy, de los años que viví en Israel estudiando, lo iba a ver en la Filarmónica y tiene el exacto equilibrio justamente entre esto que estaban comentando. Ezequiel Silverstein, ha sido para nosotros un placer enorme. Sí. Lo veo a Santiago regocijado. Sí, muy grato. Muy grato. Y lo digo porque sé muy bien lo que significaba esta entrevista para nosotros. Así que un agradecimiento enorme por el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias. El agradecimiento es mío, que ustedes son dos figuras súper importantes. La verdad que es un enorme honor estar hablando con ustedes, así que les agradezco muchísimo y ojalá que nos estemos viendo próximamente, música mediante. Ojalá. Un gran abrazo y gracias. A ustedes. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
como siempre, a partir de las 13 horas, en este momento, según el reloj que tengo ahí, 3 minutos, empezamos esta segunda parte de Haciendo Pie, que hemos denominado Café La República, y que, bueno, se lo dedicamos fundamentalmente a meditar algunas cuestiones. Normalmente, quien tiene la batuta, hablando contagiado por la conversación que hemos tenido con nuestro director de orquesta, el que tiene la batuta aquí es el señor Santiago Kovadlov. Hoy vamos a tener un programa especial, quiero anticiparlo, porque vamos a tener un invitado. Tenemos nuevamente. Como el domingo pasado, vamos a reiterar la costumbre, esta modalidad de tener un invitado. Pero antes de traerlo, antes de presentarlo, creo que lo importante, Jorge, es que volvamos a recordar lo que hemos recorrido en el transcurso de esta audición. El editorial de hoy, Jorge, vino a expresar, me parece a mí, doblemente una decepción y una advertencia. Decepción porque cuando el lenguaje de la política sobreactúa, como bien dijiste, su pureza, cuando los líderes se presentan como redentores, cuando la necesidad y la posibilidad de aprender de la experiencia, capitalizar los errores del pasado y desplegar un proyecto que tienda justamente a reconciliar el ejercicio del poder con la satisfacción de las necesidades públicas se llevan adelante, estamos realmente pudiendo advertir una conciliación importante entre la prudencia, la experiencia y la necesidad de persuadir a través de la eficacia. Cuando eso no se produce, cuando el lenguaje aparece unido a una posibilidad de cambiarlo todo de golpe y que nada del pasado quede en el presente, se corre el riesgo de no poder advertir que sin límites es muy difícil poder proceder. Hoy recordabas vos el episodio del jefe de gabinete, un hombre que incurre en un error y en una tontería, vamos a decirlo de una vez, como es la de incluir en un viaje oficial a su propia esposa. Pero más que el hecho puntual en sí mismo, lo que realmente señalabas vos es que ese episodio se ve ahondado y agravado por ese lenguaje previo en el cual la condena del adversario es absoluta, la reivindicación del propio proceder es plena y sin fisuras, y después los hechos vienen a desmentir esto. Esta necesidad de moderación, esta necesidad de proceder con cautela, también la evidencian los análisis que de la intención social, del estado de ánimo colectivo, evidencian las encuestas. Y en ese sentido, el encuentro con Fernando Moiger, el consultor, el analista de opinión que hoy nos acompañó, vino a evidenciar un doble fenómeno que creo nos importa mucho recordarle a nuestros oyentes. Buena parte del apoyo que recibe este gobierno descansa sobre una expectativa que no parece vulnerada por las dificultades que el gobierno encuentra para avanzar en la dirección prometida. Y esa esperanza, a su vez, tiene fundamento en una experiencia del pasado, que en este caso sí está capitalizada. Lo que el pasado enseña a buena parte de nuestra sociedad es que no es conveniente volver a donde estábamos, pero por otro lado también las dificultades que el gobierno encuentra cuando buscan aval o buscan apoyo en un lenguaje apocalíptico y demás, traicionan la expectativa social, precipitan la incertidumbre y la ansiedad. Y él señalaba, me refiero a Fernando Moiger, algo muy importante. La juventud, que tuvo un papel decisivo en la votación que llevó a la presidencia a Javier Milei, hoy ya no aparece tan homologable a un conjunto indiscernible en partes, las partes empiezan a aparecer, los sectores más conservadores son los que aún entre los jóvenes
se muestran más propensos a seguir con un apoyo incondicional. En los sectores más necesitados, económicamente más marginados, empieza a aparecer el temor a que no se cumplan buena parte de las expectativas que brindaron el apoyo que recibió Milei. Y junto con eso también la otra posibilidad de entender lo que es una actitud de consideración hacia un conjunto, un director de orquesta. Un director de orquesta, Ezequiel Silverstein, nos trae a nosotros como director musical algo que en principio podríamos considerar ajeno a lo que venimos tratando en el editorial y en la primera entrevista, pero no es así. Silverstein viene a decirnos algo fundamental. Cada músico está inmerso en las obligaciones y posibilidades que le abre su instrumento. El director de orquesta tiene que atender al conjunto, sin un protagonismo que ahogue la participación individual y con un gran protagonismo que entienda las necesidades colectivas, las armonice, las integre y permita que el conjunto, como ejemplo dominante de lo que es una personalidad social, pueda preponderar. Todo esto me pareció a mí interesante porque una vez más el hilo conductor, Jorge, vuelve a aparecer en el punto clave. Las relaciones entre uno y los demás, entre el conjunto de una sociedad y sus líderes, sus conductores, sus directores de orquesta. Interesantísimo, como siempre. Ahora sí, permitime, Santiago, sí. Fernando, que les haga la presentación del invitado de hoy, que como dijimos, vamos a, bueno, como hicimos la tertulia pasada, nos encanta esta modalidad de vez en cuando darnos el lujo de traer a alguna expresión de la cultura que nos convoca, que nos apasiona. Así que permítanme que lo haga como hacemos siempre. Es poeta, ensayista, profesor universitario y doctor en letras, autor y compilador de numerosos libros sobre el lunfardo, literatura popular argentina y sobre la poética del rock nacional y del tango. Es además miembro titular de la Academia Porteña del Lunfardo y de la Academia Nacional de Tango. Estamos ya aquí con la presencia de Oscar Conde. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Jorge, Oscar. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy muy feliz, muy contento de estar con ustedes. No te imaginas, nosotros de quien, digamos, además de Oscar, que es miembro de número de la Academia Argentina de Letras, es colega. Cierto, está omitido en la biografía, pero es fundamental. Sí. Entonces, miembro de número de la Academia Argentina de Letras. Exactamente. Sí. Y bueno, y un hombre, yo diría no solo prolífico, polifacético al máximo. Yo que he tenido la fortuna de leerlo, además como poeta, he encontrado en su obra poética, la obra poética en general de todos nosotros suele recorrer un camino más bien sobrio y poco difundido, pero he encontrado una intensidad, un lirismo y una fuerza que seguramente tiene muchos puntos de contacto con lo que él mismo ha encontrado en el tango. ¿Qué te llevó a aflorarlo, Oscar? Bueno, el tango era algo que se respiraba en mi casa de chico, ¿no? Yo soy hijo de una madre castellana, de Castilla la Vieja, riojana, y un padre criollazo de campo, un tipo de campo que había venido a los 20 años a Buenos Aires a trabajar y que se enamoró del tango. Así que en mi casa era habitual escuchar tango. Recuerdo que además tanto a mí como a Jorge Fernández Díaz, que estábamos un día entero en mi casa, el otro día en la casa de él, así fue toda nuestra infancia, desde los 4 años hasta los 12 o 13. A él también le daba mucho interés mirar los discos que tenía mi papá, no sé, escuchar a Gardel, esa voz tan rara, nos sonaba tan raro, ¿no? Y o sea que eso estuvo ahí siempre, ¿no? Yo me esforzaba por entender lo que decían los tangos, por supuesto había muchas cosas que se me escapaban, no solo por las palabras en lunfardo, sino porque se hablaba de cosas de personas grandes, por supuesto, y uno no entendía. Claro. Pero de todas maneras siempre estuvo ahí. Claro, cuando yo tenía, 12 años, aparecieron en mi vida los Beatles, Spinetta, Sui Generis, y entonces eso
un poco fue desplazando mi interés original, pero curiosamente, durante la carrera de letras en la UBA, mis dos mejores profesores de la carrera, que eran profesores de griego antiguo, y que torcieron mi vocación original durante 30 años, porque yo enseñé griego 30 años y sigo enseñando latín 44 años después. Además eran tangueros. Entonces hablábamos un montón de tango y de lunfardo y cosas así. De modo que cuando yo me recibí, que fue en 1985, dije, lo primero que quiero hacer fuera de la universidad, donde yo enseñaba griego y latín ya, es dar un curso de tango, dar un curso sobre Discépolo, ¿no? Y bueno, una cosa llevó a la otra, porque empecé a leer a Discépolo, ya tenía yo 26 años, entonces 24 años, y veía otras cosas que antes no hubiera entendido, pero además descubrí que estaba el lunfardo ahí, que claro, uno lo usaba sin saberlo. Y cuando empecé a ver las letras de Discépolo y a buscar diccionarios de lunfardo para poder entenderlas mejor y dar un curso digno, descubrí que la mayor parte de los diccionarios de lunfardo eran muy pobretones, estaban bastante mal hechos, eran muy amateurs, y me propuse hacer un diccionario de lunfardo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Puesto que la montaña no viene hasta uno vaya a la montaña. Ahora, quien habla es Oscar Conde, nuestro invitado de hoy. Si te parece, Santiago, hacemos una tandita y seguimos conversando. Tenemos un montón de preguntas. No. Tenemos un montón de preguntas. Abundan y golpean a la puerta todas juntas. No, y vos sabés que me quedo picando, porque Oscar es bastante más joven que yo, tiene la edad de Jorge Fernández Díaz. Sí. Me preguntaba cómo sería un tipo que le gustaba el lunfardo y el tango siendo chiquito. En mi época ya era una cosa rara, me imagino, para la generación de Oscar y de Jorge, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad. Lo vemos enseguida.